Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2026-1 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 3. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 3, tanto en sus aspectos formales como de contenido, y que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 17 de marzo. Esto significa que la actividad estará disponible desde el lunes 9 de marzo hasta el martes 17 de marzo, que es un tiempo y un lapso suficientemente amplio para que ustedes realicen su entrega tomando en consideración las fallas eléctricas que nos han acompañado en estos últimos días y las fallas de Internet. Este espacio de encuentro es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2. Las observaciones la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a los procedimientos para cada enfoque psicoterapéutico. Hasta ahora, la observación para la mayoría es que describen el procedimiento de manera general, en algunas ocasiones incompleto, y no especifican el procedimiento paso a paso para cada una de las técnicas. Continuando con el objetivo de este encuentro síncrono número 3, les hago saber que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de evaluación la realización de una revista de psicología experimental que tiene como propósito estudiar técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje, manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, haciendo énfasis en el reconocimiento de los protocolos de abordaje terapéutico, aplicando técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductuales, dinámicas, humanista, gestal, existencialista e integrativa. En este sentido, fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático de la unidad 2, que, como les señalé en la actividad síncrona anterior, esta unidad es bastante extensa, por lo tanto, es lo suficientemente amplia como para que se haya dividido actividad evaluativa 2 y en este caso la actividad evaluativa 3 para poder completar todos los aspectos teóricos que competen a esta unidad. Una revista académica de psicología de carácter experimental es una publicación académica que también es conocida como una revista científica o una revista digital que es revisada en este caso por expertos, eh, en este caso por mí que soy la tutora. Esto es una publicación periódica que contiene artículos de investigación originales escritos por expertos en un campo de estudio específico. En este caso, estos artículos de investigación van a ser cada uno de los subtemas teóricos que se contemplan para esta segunda parte de la unidad 2. En este sentido, para el diseño de esa revista de psicología experimental, van a considerar los siguientes aspectos teóricos. Van a describir en esa revista la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Esto lo van a hacer de manera general. Ahora,
Con respecto al subtema, evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Es decir, de todos estos enfoques van a considerar cómo es la evaluación y diagnóstico, cómo es el establecimiento de objetivos y planificación para cada uno de estos enfoques, cómo es el seguimiento y la evaluación de resultados de esos protocolos para cada uno de los enfoques. Asimismo, deben describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Por ejemplo, abordaje de un caso de ansiedad en un adulto mayor desde el abordaje cognitivo-conductual y describen cuáles son los pasos a seguir siguiendo el protocolo de este enfoque. Y así con el resto. Es importante que durante la elaboración de la revista cumplan con cada una de las etapas establecidas para ello. En la descripción de la tarea se les deja un enlace que los va a llevar a la aplicación Calameo y allí van a poder ver o visualizar cuál sería la estructura de la revista, pero no solamente van a utilizar Calamea. Si están más familiarizados con la aplicación Canva, pues pueden utilizar Canva, FlickSnap, Geniali, Izu, Yomag o Simple Bucket. Entonces, no solamente con Calameo, sino con otras aplicaciones. Y si no manejan ninguna y la que tienen a mano, por ejemplo, es solamente PowerPoint o Publisher, que está dentro del paquete de Office, pues también lo pueden hacer. Incluso lo podrían hacer hasta en Word. No hay ningún tipo de problema. Ahora bien, con respecto a lo que es la lectura básica para esta unidad, siguen siendo los tratamientos psicológicos, la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología y los distintos manuales de terapia según los distintos enfoques. Ahora bien, ¿cuáles son las disposiciones de forma para esta revista? Debe contener la portada. En esta portada, por favor, es importante que ustedes coloquen sus nombres y apellidos completos, porque muchas veces ustedes hacen su documento en Word, ponen el enlace de la revista en Canva, pero en la portada no tienen su nombre. Entonces es importante que esta revista en esa portada lleve su nombre. La portada, la contraportada, el índice de temas, en este caso, bueno, evaluación y diagnóstico de el enfoque cognitivo-conductual, evaluación y diagnóstico de la orientación psicodinámica, la evaluación y diagnóstico de la psicoterapia gestal y así sucesivamente. La línea editorial. ¿Qué es la línea editorial? La línea editorial se trata de un escrito que hace el editor, que en este caso son ustedes, de un aspecto que usualmente es polémico en relación a los temas que se van a abordar en la revista. Un ejemplo sería en este caso, pues la discusión que se hace entre, bueno, cómo sería un protocolo basado en psicoterapia, basado en la evidencia científica, como es el abordaje cognitivo-conductual, con algunas personas llaman que la psicoterapia psicodinámica o la psicoterapia gestal actualmente podría considerarse una pseudoterapia. Entonces, eso podría ser algo polémico que ustedes pueden disertar o algún aspecto que les llame la atención. Eso lo tienen, se los dejo a su libre criterio. Ahora bien, con respecto al contenido de la revista, esto debe estar o su desarrollo entre 15 y 20 páginas. ¿Por qué 15 y 20 páginas? Porque el contenido es bastante extenso. El tamaño de la hoja, pueden usar carta u oficio, si la información es muy extensa, igualmente en la revista pueden hacer su artículo sintetizando algunos aspectos en cuadros resumen o cuadros sinópticos. ¿Cuáles son los criterios de esta evaluación? La calidad de la información del estudio psicológico, es decir, que lo que se señale allí en su revista
se corresponda con lo que indique la literatura del área. ¿Cuál es la literatura del área? Todos los textos de psicoterapia. De hecho, en los días pasados les dejé un material que les va a servir para poder realizar esta actividad. Relevancia del conocimiento psicológico, esto es que toda la información que ustedes describan allí, pues esté de manera completa. El otro criterio es estructura de la revista y cantidad de páginas, es decir, la estructura se refiere a la portada, al índice, la línea editorial y que se cumplan todos estos aspectos. Por supuesto, la cantidad de páginas debe estar entre 15 y 20 páginas. La creatividad, sí es cierto que van a usar bastante texto, pero pueden incorporar imágenes o bien sea de mapas conceptuales, mapas mentales o gráficos que ilustren todos estos aspectos que ustedes van a desarrollar a nivel teórico. Y por supuesto, la redacción y la ortografía. Con respecto a cuál es la fecha de entrega, ya sabemos, a partir del lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 17 de marzo. Repito, la actividad estará abierta desde el lunes 9 de marzo hasta el martes 17 de marzo. Ese es un lapso suficientemente amplio para que realicen su entrega, considerando que en las últimas semanas, si es cierto, hemos tenido fallas con el suministro eléctrico y con la velocidad del Internet. Esto para que lo tengan en consideración. Ahora, con respecto al contenido que debemos tener presente, algunas consideraciones teóricas de la unidad 2 y vamos a partir de lo que son las intervenciones psicológicas. Estas intervenciones psicológicas consisten en la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado. Esto con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, a reducir o a superar estos, a prevenir la ocurrencia de los mismos y a mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas aún en ausencia de problemas. Ejemplo, ayudar a una persona a reducir sus obsesiones en el caso si tenemos una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, a una familia conflictiva a comunicarse mejor, a unos niños de un medio desfavorecido para prevenir el aumento de conductas agresivas incipientes, que muchas veces se corresponde con un trastorno oposicionista desafiante o con el inicio de un trastorno disocial, a adolescentes sin ningún tipo de condición para mejorar sus habilidades de relacionarse con las personas del sexo opuesto. En general, los campos de aplicación de la intervención psicológica son muy variados e incluyen el área clínica y salud, el área educativa, el área laboral, los problemas comunitarios a nivel deportivo o algunas organizaciones no gubernamentales. Es decir, el campo de acción de las intervenciones psicológicas se hacen en distintos contextos. La terapia psicológica, denominada psicoterapia, es solo una parte de la psicología clínica y de la salud. En este caso, se ha definido la terapia psicológica de la siguiente manera. La terapia psicológica consiste en una relación interpersonal entre por lo menos dos participantes, uno de los cuales, el terapeuta o psicólogo, tiene entrenamiento y experiencia especial en el manejo de los problemas psicológicos. Dos, el otro participante, que es un cliente que experimenta algún problema, bien sea en su ajuste emocional, en su ajuste conductual o interpersonal, y ha pasado a formar parte de esa relación terapéutica con el fin de resolver su problema. Tres, la relación psicoterapéutica es una relación o una alianza de ayuda, pero con propósitos bien definidos, en la cual se utilizan varios métodos, en su mayor parte de naturaleza psicológica, con el objeto de provocar cambios que el cliente desea y el terapeuta aprueba. Y digo varios métodos porque recordemos
que no solamente se hacen las intervenciones psicológicas puramente, sino que a veces es necesaria la intervención de otros especialistas como el neurólogo o el psiquiatra que vendrían a complementar nuestra intervención. Estos métodos que usamos desde lo psicológico se basan en alguna teoría formal acerca de los problemas psicológicos en general y de la queja específica del paciente en particular. Y cuando hablamos de las teorías, entonces aquí entran todos esos enfoques teóricos que hemos estado viendo desde la unidad 1. Independientemente de las inclinaciones teóricas, la mayoría de los terapeutas emplean varias técnicas de intervención, entre las cuales se tienen, que ya sabemos es parte de los aspectos comunes de todas las psicoterapias, fomentar el insight, reducir el sufrimiento emocional, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva que es la psicoeducación, diseñar tareas fuera de la terapia y aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambio. Los protocolos y las técnicas validadas son una forma de refinar la práctica psicológica. En este sentido, son modos de acción que incorporan un conocimiento sobre la operatoriedad y el funcionamiento de los problemas. Su uso orienta en la recreación de pautas de acción por parte del terapeuta a fin de que el cliente actúe de un modo diferente y más eficaz sobre sus problemas. Lo que sucede es que si su uso se propone como una repetición exacta, textual, por parte del terapeuta, se convierte su operatoriedad en una instrucción plana que corre el riesgo de no llegar al cliente. Es decir, esto quiere decir que las intervenciones que nosotros hacemos no son estándar. ¿Por qué? Porque cada paciente o cada cliente es diferente. Si la curación reside en el empleo estricto del método o protocolo de tratamiento, el cliente queda eliminado como sujeto en tanto se elimina como principio de actividad, como agente y como principio de organización, igualando falsamente los niveles, capacidades y disposiciones operatorias de todos los individuos. La intervención psicológica consiste entonces en esa aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte del psicólogo, con el fin de facilitar a las personas a comprender sus dificultades, ayudarlos a reducir o superar esto si nosotros hablamos desde lo meramente conductual. Recuerden que las técnicas nos hablan de implantar conductas, de reforzar o de eliminar o reducir. A eso se refiere esto de reducir o superar, previniendo la ocurrencia de los mismos y mejorando las capacidades personales o las relaciones de las personas aún en ausencia de problemas. Y esto lo dice Vados y López, que es un material que habla acerca de cómo son las intervenciones psicoterapéuticas. Por otra parte, el objetivo de la intervención psicológica en casos de emergencia o en situaciones de crisis es el proceso de ayuda encaminado a auxiliar a una o varias personas a sobrevivir en momentos de acontecimientos traumáticos. Esto para minimizar el impacto psicológico a largo plazo, disminuyendo la probabilidad de que surjan trastornos psicológicos posteriores y aumentando la de crecimiento personal. Los actos terapéuticos se basan en una estimación tanto del problema como de las competencias, emociones y actitudes del cliente. O sea que evaluamos no solo la raíz del problema, sino cuáles son esos recursos con los cuales cuenta el paciente para superar esa dificultad. También en esos actos terapéuticos estimamos cómo esa relación terapeuta-cliente se establece y que es permitido o adecuado en la misma. El terapeuta ejerce, por tanto, una teoría del problema, una teoría del sujeto y una teoría de la interacción entre sujetos, que es ese énfasis en la relación terapéutica. La eficacia de cualquier tratamiento psicológico de utilidad clínica está determinada por los siguientes conceptos. El primero, sobre la eficacia. Si recuerdan, desde la primera sesión les he hablado de que preferiblemente se le ha dado mayor énfasis a todas estas intervenciones, preferiblemente basadas en la evidencia científica
y que han resultado las más eficaces en el abordaje de las distintas condiciones, la cual va a depender de la calidad de los datos empíricos que la sustentan, cumpliendo con las siguientes condiciones: haber sido investigado mediante diseños experimentales o de grupo, bien sea asignaciones aleatorias o de caso único, haber obtenido resultados superiores al no tratamiento, placebo o un tratamiento alternativo, y tener resultados equivalentes a un tratamiento ya establecido formalmente como eficaz. Los resultados deben constatarse por al menos dos grupos de investigación, presentando el estilo de tratamiento correctamente descrito y cuyas muestras sean especificadas. El segundo se refiere a la utilidad medida en tres aspectos: la generalización de los resultados de las investigaciones realizadas en condiciones artificiales a contextos clínicos reales, la viabilidad de la intervención propuesta referida a la adaptación de la intervención de la misma por parte del paciente o usuario, y la probabilidad de cumplimiento y facilidad de compartir entre profesionales, y la eficiencia relacionada con la relación costo-beneficio, tanto para el paciente usuario como para la sociedad. Ahora bien, es importante destacar que existen, como ya hemos visto, variedad de abordajes psicoterapéuticos. Y comenzamos a hablar de lo que es la psicoterapia conductual y la cognitivo-conductual. Porque hablo de la cognitivo-conductual y de la conductual pura, porque existen enfoques puramente conductuales, puramente cognitivos, y la integración, que es la cognitivo-conductual, que es la que usualmente suele manejar. Este tipo de tratamientos va a basar sus intervenciones en las teorías del aprendizaje clásico, que ya sabemos están basados en lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, pero también en el aprendizaje social. Las terapias estrictamente conductuales ignoran los procesos cognitivos. En versiones más modernas, estos tratamientos intentan eliminar las cogniciones irracionales de los pacientes a través de los métodos de condicionamiento, que es lo cognitivo y lo conductual. La noción de cognición irracional es un supuesto que además comparten con el modelo psicodinámico. Estos abordajes basan sus técnicas en intervenciones muy concretas, que pueden ser fácilmente monitoreadas y evaluadas. La idea base es que el cambio en las representaciones de los pacientes trae como consecuencia un cambio tanto en los afectos o emociones como en las conductas. Las intervenciones raramente, desde el enfoque conductual y cognitivo-conductual, están dirigidas a la interpretación, sino que, por el contrario, son en extremo claras y tienen como objetivo mantener la motivación del paciente para cumplir las tareas propuestas por el terapeuta, que generalmente se basan en el automonitoreo de la conducta y el intento por cambiar las cogniciones y los pensamientos negativos. La intervención en este caso se dirige a prevenir, eliminar o reducir conductas inadecuadas y a enseñar o implantar o potenciar conductas adecuadas, teniendo en cuenta las variables que controlan estas conductas. Las metas de intervención y esta misma se acuerdan mutuamente entre terapeuta y cliente, si están trabajando con niños, en este caso los tutores o responsables de esto. Pero como estamos hablando de adultos, entonces será entre el terapeuta y cliente o paciente. Las formulaciones teóricas y los procedimientos de evaluación e intervención son empíricamente evaluados, es decir, se valora su adecuación o eficacia utilizando una metodología científica de tipo experimental cuando es posible. Por lo que se refiere al tratamiento, la mayor parte de los procedimientos utilizados en la terapia cognitivo-conductual tienen una base empírica relativamente sólida. La terapia cognitivo-conductual se caracteriza por el empleo de una metodología científica en el estudio y cambio de la conducta humana. Bastantes investigaciones presentan deficiencias metodológicas importantes. Por ejemplo, que asocia una crítica al modelo, diseños inadecuados,
confusión entre terapeutas y tratamientos, intervenciones comparadas no igualmente creíbles, evaluadores y terapeutas no ciegos a las hipótesis de investigación, falta de control de la integridad de las intervenciones y análisis estadísticos inapropiados. La evaluación en terapia cognitivo-conductual, que se le denomina evaluación conductual, va dirigida a especificar claramente cuáles son las conductas problemáticas. Y estas conductas problemáticas las podemos evaluar, por ejemplo, a través de ciertas preguntas en la entrevista o en esos primeros abordajes, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál cree usted que es el problema? ¿Podría describir qué es lo que hace o dice cuando experimenta el problema? ¿Con qué frecuencia se produce este problema? ¿Cuánto tiempo hace que se produce el problema? ¿En qué situaciones suele producirse el problema? Es decir, ¿qué lo dispara? ¿Qué suele suceder inmediatamente después de que usted haya experimentado el problema? ¿Qué suele pensar y sentir mientras ocurre el problema? ¿Qué ha intentado hacer hasta ahora para resolverlo? Estas son preguntas conductuales que se le hace desde la primera entrevista. Específicamente sirve para indagar cuáles son esas conductas problemáticas, bien sea por exceso o por defecto del cliente. Asimismo, nos va a permitir identificar cuáles son esas variables que se conocen como antecedentes y consecuencias personales y ambientales, las características personales y estables que regulan esa conducta. Por conducta vamos a entender cualquier actividad motora, cognitiva, autónoma o emocional que sean especificables y mensurables. Es decir, no tiene que ser necesariamente observable, sino que la podamos medir. Sin embargo, con respecto a esto, existen algunas divergencias entre los terapeutas de la conducta. Unos piensan que las cogniciones, es decir, los pensamientos, juegan un papel muy importante, ya sea como problemas que se conviertan en obsesiones, autocríticas persistentes o como factores explicativos de conductas problemáticas. En cambio, los que trabajan dentro del enfoque del análisis conductual aplicado se concentran normalmente en la conducta manifiesta, es decir, lo que podemos ver y en los determinantes ambientales en vez de los fenómenos internos. También se exploran cuáles son esos recursos, las competencias del paciente, las limitaciones del cliente y se obtiene información de diversas áreas de su vida, tanto la pasada como la presente. Y esto va a ser a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel sexual, a nivel de pareja, a nivel de salud, a nivel de ambiente. ¿Por qué? Porque todos estos elementos nos va a permitir hacer el análisis del caso. No se intenta asignar categorías diagnósticas a las personas, aunque podría hacerse, sino saber lo que hacen, sienten y piensan en situaciones específicas y establecer las oportunas relaciones funcionales entre las conductas problemáticas y las variables que las regulan. En la evaluación conductual se enfatizan los determinantes actuales de las conductas problemáticas, aunque no se pasan por alto los determinantes históricos. Estos determinantes históricos, pues, son todos los antecedentes. Se considera que la información sobre el pasado de una persona, lo cual no quiere decir que una exploración detallada de su infancia va a poder permitir una mejor comprensión de sus problemas actuales y puede ofrecer indicios sobre cuáles son aquellos factores vigentes que están controlando la conducta. Sin embargo, también se tienen en cuenta cuáles son esas condiciones que mantienen la conducta actual, que pueden ser bastante diferentes de aquellas que dieron lugar al surgimiento de la conducta. Por ejemplo, los ataques de pánico pueden surgir facilitados por acontecimientos estresantes que se hayan vivido en el pasado y luego mantenerse por el miedo a que se repitan. Por otra parte, el pasado no puede ser reconstruido con la objetividad necesaria y no puede hacerse nada sobre los determinantes pasados de una conducta.
Solo se puede actuar sobre los determinantes actuales. Comprender lo que es la etiología de un problema psicológico puede ser útil. Recordemos que la etiología tiene que ver con todas aquellas causas que determinan la aparición de esa conducta, pero no es esencial para producir el cambio conductual, pero sí al momento de la prevención. A la inversa, el éxito en cambiar una conducta problemática no muestra que la explicación acerca de su génesis sea correcta. En función de la evaluación realizada, se va a elaborar un programa de intervención. No podemos hacer o establecer un programa psicoterapéutico o un plan de intervención si primero no tenemos una buena evaluación. En este programa de intervención debe contemplarse el problema o los problemas específicos presentados, las variables que los controlan, las características de cada cliente con respecto a la edad, el nivel cultural, la motivación, las expectativas y las variables del medio. Existen muchas técnicas de la terapia cognitivo-conductual que pueden combinarse y variarse de múltiples formas para desarrollar distintos programas de intervención. Por tanto, no existen en principio intervenciones estándar para problemas estándar. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Nosotros no podemos abordar un trastorno de pánico en un adulto joven de 20 años como lo podríamos hacer en un adulto de mediana edad de 45 años y que tenga alguna patología de base. Esos son elementos que nosotros debemos considerar en la intervención. Sin embargo, en las investigaciones se utilizan con frecuencia diseños entre grupos con intervenciones prefijadas y no individualizadas. Tampoco es raro que en la práctica clínica muchas decisiones de la intervención se basen en modelos nomotéticos del problema en vez de análisis funcionales y ideográficos. La evaluación viene a ser un proceso continuo que no solamente se realiza al inicio, sino a lo largo de toda la intervención y en el que se van analizando los resultados parciales que se van obteniendo y la nueva información que pueda ir proporcionando el cliente, incluyéndose aquí los nuevos problemas que pueden comunicar, porque suele suceder que el paciente asiste por un motivo de consulta inicial y a medida que van transcurriendo las sesiones de evaluación o las propias intervenciones, pues van surgiendo unos nuevos problemas que desplazan a ese motivo de consulta inicial. De este análisis dependerá que se adopten acciones correctoras cuando la intervención no se realiza tal como estaba planeado, que se modifique la intervención en caso de que no se considere adecuada o que se reconsideren o no los objetivos a lograr y la evaluación inicial de los problemas del cliente. La evaluación no termina con el cese de la intervención, sino que se realiza también después de pasar un cierto periodo de tiempo tras la finalización de la intervención, es el seguimiento para comprobar si se mantienen los logros alcanzados. El hecho de que la evaluación del progreso tenga lugar de forma continua a lo largo de la intervención ha llevado en ocasiones a que no se realice una evaluación final más exhaustiva del problema. Sin embargo, esto es muy recomendable. Por otra parte, en la práctica clínica se hacen seguimientos con poca regularidad debido a cuestiones de tiempo por parte del terapeuta. Resumiendo entonces, la evaluación en la terapia cognitivo-conductual implica la recopilación de información sobre el cliente a través de entrevistas, cuestionarios escalas, la observación conductual y el diagnóstico. Cuando hablamos de entrevistas, esas son las entrevistas, desde este enfoque, las entrevistas de carácter conductuales, donde se recopila toda la información que tiene que ver con la historia del paciente, cuáles son los síntomas, los problemas y los objetivos terapéuticos a trabajar. Con respecto a lo que son los cuestionarios y escalas, la persona puede completar cuestionarios y escalas para evaluar el estado de ánimo, síntomas y comportamiento. ¿Cuáles son? Usualmente, si estamos hablando de un paciente que viene o consulta por rasgos de un episodio depresivo, entonces utilizaríamos
Cuestionarios tales como el inventario de presión de Beth o el inventario de ansiedad de Hamilton, los cuestionarios de afrontamientos del estrés, los cuestionarios de autoestima, las pruebas de inteligencia y las de personalidad de carácter psicométrico. Esto les debe quedar claro porque en la última tarea es un error que suelen cometer. Si ustedes van a abordar, no que no la puedan usar, pero desde lo más lógico o lo más coherente es que si usted va a realizar un abordaje cognitivo-conductual, entonces las pruebas que usted debe usar son las de carácter psicométrico, que son de carácter más objetivo. Ustedes podrían hacer el cruce. Bueno, aplico un 16PF y también aplico el dibujo de la figura humana bajo la lluvia, que es algo que usualmente se emplea a nivel organizacional. Ah, bueno, porque con el 16PF yo voy a cotejar si algunos de esos rasgos que salen allí van a salir reflejados en el test de la figura humana. Pero como estamos hablando de intervenciones psicoterapéuticas, entonces los instrumentos que yo debo usar de preferencia son los de carácter psicométrico, no pruebas proyectivas. Otro de los instrumentos que se utilizan en la evaluación es la observación conductual. El terapeuta puede observar el comportamiento del paciente durante la sesión. Eso es lo que hacemos también para nosotros poder hacer nuestro examen mental. El diagnóstico. El diagnóstico en la terapia cognitivo-conductual se basa en la evaluación de los síntomas y problemas del cliente, usualmente de acuerdo con los criterios diagnósticos establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, llamado DCM5 o DCM5 revisado, que es la versión más antigua, la clasificación internacional de enfermedades o CIE-11. Con respecto a cuáles son los componentes de ese diagnóstico, se debe identificar el problema, es decir, el terapeuta identifica el problema o síntomas principales que el cliente está experimentando. Se realiza el análisis funcional. Este análisis funcional es donde se analizan las variables que mantienen el problema, como son esos pensamientos, las emociones y comportamientos que están relacionados con ese motivo de consulta. Y la formulación del caso, el terapeuta va a desarrollar una formulación del caso que resuma toda la información recopilada durante esa evaluación para hacer el diagnóstico. Ahora bien, pasemos a lo que son las particularidades de la psicoterapia psicodinámica. Esta se caracteriza por dirigir las acciones terapéuticas a reestructurar la personalidad de los pacientes y no tanto a la remoción de la sintomatología clínica. Este abordaje considera que el entendimiento de los problemas emocionales trae como consecuencia el cambio psicológico y la mejoría clínica. Por lo tanto, estos son tratamientos más dirigidos al insight o el darse cuenta, si lo hablamos desde la gestal, siendo la meta principal la resolución de los conflictos inconscientes. La técnica más utilizada es el uso de la interpretación de las verbalizaciones del paciente en la sesión. Algunas escuelas psicodinámicas más modernas focalizan en el patrón relacional que se establece en la sesión, que esto es la transferencia, y lo entienden como la vehiculización de estados mentales internos, actitudes y creencias de los pacientes. El terapeuta, bajo este modelo psicodinámico, ocupa un rol activo y trata de identificar patrones de relaciones recurrentes que señalan la presencia de un conflicto de orden inconsciente. En este sentido, es necesario descubrir y comprender cuáles son esos eventos inconscientes y traumáticos del desarrollo o de la historia del paciente con la ayuda de los métodos de la asociación libre, las entrevistas, la clarificación y confrontación, de modo que puedan ser elaborados por los procesos racionales y conscientes del yo y ésta pueda llegar a disminuir y manejar adecuadamente las fuerzas instintivas. Se facilita así la maduración psicológica. Hacer consciente lo inconsciente es un proceso gradual que ocurre a lo largo de muchas sesiones. Algunas suelen ser
más cargadas emocionalmente que otras. Cuando hablo a lo largo de muchas sesiones, recuérdense que si nos vamos a la unidad 1, esta ha sido una de las críticas que se le ha hecho a la psicoterapia psicodinámica y que ha sido desde el enfoque cognitivo-conductual una ventaja para ellos, pues que son intervenciones mucho más cortas, mucho más breves, muchas más directivas, al contrario de lo que son las psicoterapias psicodinámicas. La interpretación del material que surge durante la consulta y el análisis y la interpretación de la transferencia y su resolución son el camino principal para que el paciente llegue a la comprensión o insight del origen y naturaleza de sus problemas. Una interpretación es una comunicación al cliente o paciente que tiene por finalidad hacer consciente el significado inconsciente del comportamiento del paciente, manifestado normalmente a través de la asociación libre, los sueños, las resistencias y la transferencia. La transferencia se refiere a que el paciente reproduce en su relación con el terapeuta aspectos cruciales de su experiencia con figuras importantes de su historia. Y usualmente estas figuras importantes de su historia son las figuras parentales, mamá o papá, o con la persona que haya sido su figura de crianza. De modo que van a reaparecer en la consulta los conflictos y las experiencias significativas del desarrollo. La relación de transferencia permite, pues, el desarrollo de la comprensión, la cual no es meramente cognitiva, sino que implica además expresión y descarga emocional. Sin este componente emocional, la comprensión verdadera no se da y se limita a un puro ejercicio intelectual. Por otra parte, dada la reacción no punitiva del terapeuta, es decir, que no castigamos, no juzgamos ante las reacciones transferenciales del paciente, la transferencia también provee un ambiente educativo que favorece la maduración psicológica. Las características de estas intervenciones desde la psicoterapia psicodinámica es que son imperactivos prácticos, es decir, hay un incremento de la demanda asistencial que ha llevado a buscar un tratamiento menos regresivo e intenso, adecuado para aquellos que no necesitan una reestructuración profunda de la personalidad o que no deseen o que no sean capaces de tolerar el tiempo y las exigencias emocionales del psicoanálisis prolongado. En este sentido, es mi opinión muy particular que el psicoanálisis no es para todo tipo de población. Es para personas que tengan un nivel de inteligencia, preferiblemente promedio alto o alto. ¿Por qué? Porque exige la elaboración e interpretación de material que usualmente personas con un nivel intelectual bajo, en criollo, no llegan a ese nivel de análisis. El tratamiento tiene una duración entre 16 y 30 sesiones. La frecuencia de las sesiones suele reducirse a 1 o 2 por semana en vez de 4 a 5. Estamos hablando de la psicoterapia psicodinámica. Si estamos hablando de un psicoanálisis tradicional, pues más bien se empieza con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana y cuando ya se está en el diván es que se hacen estas 4 o 5 sesiones semanales. El terapeuta es más activo, es directivo, fomenta el desarrollo de una buena relación terapéutica. Además, en la psicoterapia psicodinámica no se utiliza el diván y las sesiones se realizan cara a cara. Hay un menor énfasis en el descubrimiento e interpretación de material histórico y una mayor concentración en los aspectos actuales y en la resolución de problemas específicos derivados de los conflictos básicos no resueltos, aunque relativamente autónomos de esto. Se enfatiza la solución de focos problemáticos o más descompensados de la personalidad en lugar de la reestructuración global de la personalidad. Se tienen en cuenta los aspectos de esta que se relacionan con los problemas actuales. Se busca apoyar las defensas útiles o más sanas o más adaptativas del cliente, favoreciendo la adaptación de la persona y mejorando las relaciones interpersonales. Se amplía la gama de intervenciones empleadas. Además de la interpretación,
Se utilizan intervenciones educativas y de apoyo, como las instrucciones verbales, fungir como figura de contención o sostén emocional, afirmación o desarrollo de habilidades. Puede emplearse de igual manera terapia de grupo, terapia familiar o de pareja y medicación ocasional en el caso que lo requiera, pero que no lo va a hacer la figura del psicólogo, sino que hacemos la interconsulta con psiquiatría. El propio formato de la terapia hace que la transferencia sea menos intensa y regresiva. El énfasis se pone en la relación presente entre paciente y terapeuta, sin que sea necesario remontarse al pasado. Cuando nosotros hablamos mucho de esa relación con el presente, es lo que en Gestalt llamaríamos el aquí y el ahora. O sea, que hay énfasis en la historia actual. La evaluación y diagnóstico en la terapia psicodinámica es un proceso complejo que busca comprender la dinámica inconsciente y consciente del individuo. Voy a mencionar cuáles son esos aspectos claves de lo que es la evaluación y diagnóstico desde el enfoque terapéutico psicodinámico. La evaluación en la psicoterapia psicodinámica implica la recopilación de la información sobre la historia del individuo. Aquí se hace un énfasis en eso, en lo que son sus relaciones afectivas, en lo que son las experiencias y los patrones de comportamiento. El terapeuta busca comprender la estructura de la personalidad, identificar cuáles son los mecanismos de defensa que usa este paciente, cuáles son las dinámicas inconscientes que influyen en el comportamiento y los síntomas del individuo. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación? En este caso, por supuesto, las entrevistas de carácter clínico, y en estas entrevistas de carácter clínico se recopila toda esa información de la historia del individuo y sus síntomas. Se utiliza el análisis de la transferencia. El terapeuta observa y analiza la transferencia del individuo hacia el mismo, lo que puede proporcionar información sobre las dinámicas inconscientes. Se hace la evaluación también a través del análisis de los sueños. El terapeuta puede pedir al individuo que relate sus sueños, lo que puede proporcionar información sobre el inconsciente. Cuando hablamos en el análisis del sueño, pues ya debes saber desde la tarea anterior que hacemos el análisis de cuál es ese contenido manifiesto, cuál es ese contenido latente y todos los elementos que están compuestos en esta técnica. Ahora, con respecto a lo que, bueno, con respecto también a las evaluaciones, aquí sí podemos utilizar todas las pruebas proyectivas que queramos. Por cada una de esas pruebas proyectivas, pues va a evaluar algún aspecto específico de la personalidad, bien sea mecanismos de defensa, cómo es esa fortaleza del yo, cuáles son el tipo de relación que se establece, cuáles son los rasgos más importantes, cómo es esa dinámica de funcionamiento de la personalidad, si se adapta, si no se adapta, si usa defensas más primitivas, si usa defensas más adaptativas, entre otros. Con respecto a lo que es el diagnóstico, no se enfoca tanto en la clasificación de los síntomas en categorías diagnósticas, sino más bien en comprender la dinámica subyacente que va a contribuir a los síntomas y a los problemas del individuo. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ese diagnóstico? Se va a basar en la comprensión de la estructura de la personalidad. El terapeuta va a buscar comprender la estructura de la personalidad del individuo, como ya señalé, incluido comprender los mecanismos de defensa y esos patrones de comportamiento derivados de estos mecanismos defensivos. El análisis de las dinámicas inconscientes, el terapeuta va a analizar cómo son estas dinámicas y cómo influyen en el comportamiento y en la aparición de los síntomas en la persona, la identificación de esos conflictos intrapsíquicos que contribuyen a los síntomas y problemas del individuo. Los objetivos de la evaluación están dirigidos a buscar comprender esa dinámica del individuo para hacer un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento va a ser individualizado de igual manera. El hecho de fomentar la autoconciencia, la evaluación y el diagnóstico
pueden ayudar al individuo a desarrollar una mayor autoconciencia y comprensión de sus pensamientos, de sus emociones y de sus comportamientos. Ahora bien, con respecto a lo que son las psicoterapias de apoyo y las experienciales, que están basadas en la tradición filosófica humanística existencial, aquí estarían contempladas pues las psicoterapias gestal, las humanistas. No me voy a detener en esos detalles, ustedes van a tener la tarea para desarrollarlas, pero las voy a mencionar. Estas psicoterapias de apoyo y experienciales están basadas en la tradición filosófica humanista y existencial. Los terapeutas que están entrenados en esta corriente favorecen la espontaneidad de los pacientes, lo cual trae como resultado una integración del self o del sí mismo y un sentido de autenticidad. Los problemas psicológicos aparecen cuando las personas no pueden actualizar su potencial. Se enfatiza el reconocimiento de los propios estados emocionales sobre uno mismo y con los demás. El rol del terapeuta es el de observador, que ayuda a los pacientes a reconocer estos estados emocionales en su mundo subjetivo. La reducción sintomática no es una meta en sí misma del tratamiento. Las técnicas específicas no son muy utilizadas bajo este modelo, dado la tradición filosófica. Estas terapias están más basadas en la intuición, en la apertura a la experiencia y la empatía. No es considerada una psicoterapia en sí misma, sino una forma de autoconocimiento o de crecimiento personal. Ahora, con respecto a lo que son los protocolos de intervención, estos han sido realizados y creados con el objetivo de llegar a promover al paciente un mejor auxilio para la enfermedad o problema que esté presentando, partiendo de lo que es la psicología en la evidencia. Actualmente, los distintos avances y las diversas propuestas que surgen desde la psicología como práctica clínica ha facilitado la intervención de diferentes problemáticas, ya sean estas de tipo individual o grupal, o ya sea que sean manifestaciones de las diversas dinámicas sociales. La psicología, la psiquiatría han sido las disciplinas que han sido llamadas a responder todas estas situaciones y problemas que están relacionados con el orden de lo mental, generando tratamientos y modelos de intervención que permitan aliviar el malestar de los pacientes. Esto evidencia la necesidad de contar con procedimientos que faciliten la sistematización de la información y tratamientos que apoyan los diversos casos clínicos, apoyándose en la evidencia empírica que permite el desarrollo de una psicoterapia con fundamentos que logre ser más efectiva, generando un impacto mayor en la calidad de vida de los pacientes y tal como lo proponen Vados y López, la intervención psicológica, como ya lo dije al inicio, consiste entonces en esa aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional, que en este caso es el psicólogo, basado en una teoría científica que presente evaluaciones empíricas de sus efectos, bien sean estos positivos o negativos. Y cuando ellos se refieren a estas teorías científicas que presente evaluaciones empíricas, uno de los únicos enfoques que se ajusta a todos estos lineamientos es precisamente la terapia cognitivo-conductual y por eso empezamos con esto. Otros de los, aparte de el material de los tratamientos psicológicos, pueden ubicarse el material, eficacia y utilidad clínica de la intervención en psicología clínica y de la salud. Este es un material que fue hecho por Vados y García, que además tiene distintas publicaciones de la intervención psicológica, de la reestructuración cognitiva, con respecto al abordaje cognitivo-conductual. Está otro material que se denomina la intervención psicológica, características y modelos de Vados y López. Con esta descripción teórica breve, damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 3. Este es el momento o el espacio para que compartan sus dudas, preguntas, inquietudes acerca de los aspectos formales de la tarea o algo que quieran agregar.
Ok. Hola, profesora. Por aquí, Emily Mata. No se escucha bajito. ¿Aló? ¿Ahí? Si le puedes subir el volumen porque se escucha lejos o el volumen está bajo. ¿Ahora sí? No. Bueno, este, yo tenía la duda. Bueno, usted comentó que era el mismo tema de la unidad 2, ¿no? Ajá. Pero tendría como, o sea, especificaciones de algo en específico que quiera en la revista que sea diferente a las diapositivas. No entiendo. Porque por lo menos en las diapositivas, ok, yo me enfoqué como en todas las definiciones porque eran demasiadas, pero Claro, para... estamos hablando que en la tarea 2 tenían que abordar la definición y el procedimiento de cada una de las técnicas. En este caso, vamos a abordar otros aspectos teóricos que los señalé al inicio. Primero, tiene que ver con la importancia de utilizar estos enfoques perdón, la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que van a desarrollar en la revista? Evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos, planificación, seguimiento, evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Es decir, que el enfoque cognitivo-conductual, ustedes van a describir evaluación y diagnóstico, objetivos, planificación, seguimiento, evaluación de resultados del protocolo de aplicación según ese enfoque. Evaluación, diagnóstico, establecimiento objetivo, planificación, seguimiento y evaluación del enfoque psicodinámico o del protocolo psicodinámico. Evaluación, diagnóstico, establecimiento objetivo, planificación, seguimiento y evaluación del enfoque humanista. ¿Sí se entendió eso? Ah, ok, ya comprendo. Porque, por ejemplo, No es abordar lo otro que ya ustedes hicieron en la tarea anterior. claro, Esto es el porque... protocolo de abordaje general, no de cada una de las técnicas, sino del enfoque en general. ¿Me Ah, explico? ok, ok, sí, sí comprendo. El enfoque, no de las técnicas del enfoque, sino del enfoque. No de cada una de las, no el procedimiento de cada una de las técnicas, porque ya lo vimos en la tarea anterior, sino del protocolo de intervención cognitivo-conductual, que está inmerso en el protocolo. Cómo es la evaluación y diagnóstico, cómo se establecen los objetivos y la planificación, cómo se hace el seguimiento y la evaluación de los resultados de la intervención. ¿Sí? Y además se debe describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo. Es decir, se me ocurre que fue el que dije inicialmente. Bueno, ¿cómo es el abordaje de un trastorno de ansiedad según el protocolo cognitivo-conductual? ¿Cómo es el abordaje de un episodio depresivo desde la psicoterapia psicodinámica? ¿Cómo es el abordaje sí, de una persona deprimida desde el enfoque humanista, por ejemplo? ¿O sería el abordaje de un paciente ansioso desde la gestal? ¿O cómo sería el manejo del duelo desde una perspectiva existencialista? Sí se entiende eso? Sí, ya comprendí mejor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, inquietud en relación con el contenido? De todas maneras, ya en la semana pasada les dejé los materiales correspondientes a la unidad 2. Sé que es bastante extenso, pero bueno, la naturaleza de la unidad curricular es así. Se intenta abordar todos los enfoques, la mayoría de las técnicas que son mayormente utilizadas y cada una de ellas tiene su profundidad. Aquí vemos aspectos generales, profundizaremos en las tareas en algunas cosas. Ok, gracias Carlos por tu aporte y tengan en consideración todos estos porque ya ustedes hicieron una parte en en la unidad 2 y esto les va a servir para la última actividad, que eso vamos a verlo en la actividad síncrona 4 cómo van a hacer su trabajo práctico, que prácticamente es un estudio de caso.
Siendo entonces que no hay más dudas, podemos dar por culminado entonces este tercer encuentro síncrono para Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 2. Muchas gracias por su asistencia, por su participación y por su atención. Cualquier duda que les quede, recuerden que me pueden contactar a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible yo les doy respuesta. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche.